Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. Y en México es cuestión de días para que lleguemos a la fiesta de Día de Muertos, el Miquistli. ¿Y cómo es la cultura del Día de Muertos en nuestro país? ¿Cómo solemos ver a la muerte? ¿Cómo es de que en esta época pues creamos altares con comida, con imágenes, con adornos y muchas veces nos congratulamos, celebramos el hecho de creer que nuestros antepasados vienen a visitarnos? Y no solo eso, sino que hacemos una fiesta de la misma muerte y hasta nos burlamos de ella. Pero ¿cómo ven el título de esta noche? Una civilización que niega la muerte acaba por negar la vida. Y bueno, nuestra especialista del día de hoy nos va a hablar de qué se trata todo lo que encierra este título, y no solo ello, sino todo lo que implica nuestra cultura, todas nuestras tradiciones. Por ello, en esta tarde está con nosotros nuestra querida tanatóloga y logoterapeuta Luz Aída Hernández Iturralde, a quien saludamos con todo el gusto hasta allá, hasta la ciudad de Cuernavaca. Luz querida, ¿cómo estás? Muy bien, Abel, es un gusto nuevamente estar contigo, con tu auditorio y con este tema que en verdad parece contradictorio porque por un lado esta celebración, esta alegría, esta burla de la cual mencionas y por el otro lado lo que implica la muerte de un ser querido. Es una cultura en la que nosotros al celebrar la muerte estamos en constante y aparente apego a ella, pero la realidad es que cuando nos toca en lo individual es otro asunto, es otro cuento y nos toca de manera profunda. La vida y la muerte son inseparables y entonces el enfrentarnos a esta dicotomía como mexicanos nos trae muchos pensamientos, muchas emociones, muchos sentimientos y de ello hablaremos este día con mucho gusto. Sí, Luz, la verdad es de que si la muerte es parte de la vida, pues tú nos dices acá, aludiendo a nuestro coterráneo escritor Octavio Paz, como tú lo has comentado, que si negamos la muerte, finalmente acabamos por negar la vida. ¿Por qué, Luz? Por lo mismo que decía hace un momento, la vida y la muerte es un ciclo completo. Percibimos que nuestra vida se acaba en el momento en que dejamos este cuerpo. Y la percepción que heredamos de nuestra cultura, la percepción que tenemos los mexicanos y por lo cual la celebramos como parte de la vida, es porque en la cultura, en nuestras culturas ancestrales, porque no es una, son muchas culturas las que hay en México, prehispánico, la maya, la azteca, la teotihuacana, en diferentes culturas que prevalecieron durante algún tiempo, otras antes y después, pero nuestra cultura mexicana en general era una alegría, un profundo y total ritual para la muerte. ¿Por qué? Porque era la preparación para la vida eterna. Pensaban nuestros antiguos que nosotros solo veníamos a este cuerpo a entrenarnos para llegar a la vida venidera. Por eso es que para esta cultura es una celebración y nos conecta con la vida. Tú vives ahí a unas cuantas cuadras de lo que es el panteón de Ocotepec, y en Día de Así es. Muertos en el panteón de Ocotepec es día de fiesta, es día de mucho colorido, de muchas flores, porque la mayoría de las tumbas
son visitadas, son limpiadas, son arregladas y pues son adornadas, y es verdaderamente un buen espectáculo ir al panteón en la noche y ver todo el panteón, todo el camposanto de amarillo con velas y todo. Por eso nos dices acá que en México esta celebración implica orgullo, rituales y ofrendas, fiesta y color. Sí, Abel, en México la tradición nos marca orgullo, orgullo de nuestros ancestros. Y primeramente, como tú dices, montamos guardia y flores en un panteón. En Ecotepec es muy vistoso todo lo que se hace, pero también dentro de la casa. Este ritual no se refiere solo a lo externo, sino que también en lo íntimo, en casa, se ponen ofrendas, se celebra a los muertos que vienen a casa. Entonces en México es un motivo de orgullo, hay rituales, hay ofrendas, hay fiesta, colores, flores, comida. Y contrastándolo con otros países, la muerte implica miedo, miedo, primeramente. No quiere decir que en México no nos dé miedo morir, porque también en México nos da miedo morir, pero se asocia más con este pensamiento mágico de todo lo que representa el Día de Muertos cuando estamos cercanos. También en otros países tienen esta asociación de que nos vamos a convertir zombies o que nos vamos a convertir en algo malo o que pueden pues los seres malignos intervenir contigo después de la muerte. Hay diferentes ideas y creencias, pero generalmente se particulariza en la tristeza y en las lágrimas en otros países. No quiere decir que en México no lo haya, pero hay esa ambivalencia en nuestra mente, hay esa ambivalencia en nuestra psique, donde por un lado se siente la pérdida y la tristeza, el dolor de nuestro ser querido, pero por el otro la celebración, la alegría, la fiesta y los colores que nos caracterizan. Sí, Luz, cuando nos hablas que, bueno, el festival o la celebración de Día de Muertos no solamente se suscribe a los panteones, a los camposantos, sino principalmente en estos altares, en estas ofrendas que son montadas en muchas casas. Cadena Sur hace días hizo una encuesta en Instagram donde se le preguntaba a la gente si pondría un altar, una ofrenda en este Día de Muertos, y el 75% respondió que sí. ¿Qué es lo que impulsa a las familias mexicanas a celebrar, a festejar y a montar estos altares, estas ofrendas en las casas, esperando la venida de los antepasados, querida Luz? Fíjate, Abel, de ahí viene esta complejidad de nuestro Día de Muertos como mexicanos. Complejidad en el sentido de que no se da en otros países, pero justo esto que decíamos en el principio, los sentimientos y los pensamientos que surgen son pensamientos, sentimientos de reencuentro. Y es ello lo que nos lleva a celebrarlo y a montar ofrendas. Ese deseo del reencuentro con nuestro ser querido, esa esperanza, esa pequeña esperanza que nos pone en un lugar donde podemos contactar nuevamente con nuestro ser querido. Sí, 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 sí. Entonces, hablamos de sentimientos, hablamos de pensamientos, hablamos de reencuentro. Evidentemente lo hacemos como una tradición, Luz, o verdaderamente hay una cuestión de fe, de creencia, que en espíritu estarán con nosotros esta noche. Es toda una ideología, Abel. Es como una construcción que se ha hecho a través del tiempo y de generaciones en la que todos los mexicanos hemos heredado un pensamiento mágico acerca de este día. Un pensamiento en donde hay la tradición, desde luego que hay la tradición, pero también
este deseo de mágico como esperanzador de reencontrarnos con nuestro ser querido que desde luego viene de la fe. Y viene en esta parte de la fe, eh, y por eso puse tradición, creación, pertenencia e identidad, Sí, porque estos cuatro pilares conforman nuestra ideología cuando somos jóvenes. Es decir, la vida de todo eso se afirma a través de nuestra educación. Y primero aprendemos a conocer. En este Día de Muertos aprendemos a conocer la tradición, aprendemos a conocer qué se va a los panteones, qué se compran flores, que se monta un altar, que hay velas, que si hay pan de muerto y los significados de cada uno de ellos. Lleva el segundo elemento que es aprender a hacer, que es otro pilar de la educación. Y en este sentido, creamos ofrendas, creamos altares, utilizamos nuestra propia incentivo de la vida para crear algo acerca de nuestros seres que ya no están. El tercer pilar sería el aprender a vivir juntos. Y entonces vemos que esto del Día de Muertos también nos da este aprendizaje con la pertenencia, con el saber que nosotros estamos, venimos más bien, no solo estamos, venimos y estamos de un linaje y que recordamos en este día ese linaje. Y por último, el cuarto pilar cuando surge el desarrollo de todo ser humano es aprender a ser. Y esto lo vemos también con las ofrendas y con el Día de Muertos, en la identidad. Esto me identifica con mi pueblo, con mi nación, me hace ser mexicano, desde luego. Y por ello es que el Día de Muertos se vuelve una parte tan importante en la estructura de nuestras construcciones mentales, porque tiene estas cuatro formas de la educación, cuatro pilares de la educación, lo contiene el Día de Muertos. Hay conocimiento, acción, hay convivencia y hay un sentido del ser mismo. sí. Bueno, pues ahí está. Una civilización que niega la muerte acaba por negar la vida. Esta es una frase de Octavio Paz y que nos sirve de tema del título del programa del día de hoy con la tanatóloga y logoterapeuta Luzaida Hernández. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir abundando sobre este concepto de la muerte. ¿Cómo lo tomamos los mexicanos? ¿Cómo es de que hacemos una fiesta de la muerte? Y pues cómo también sirve de proyección y para que otros países, otras culturas nos conozcan. Así es de que regresamos en breve aquí en Carpe Diem para estar siempre bien. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Pues seguimos aquí en Carpe Diem, amigos de Cadena Sur, con este tema. Una civilización que niega la muerte acaba por negar la vida. Qué interesante esto que dijo Octavio Paz. Acabar por negar la muerte es pues negar la vida. Es decir, una paradoja. La vida contra la muerte, querida Luz. Así es. Sí, justamente esta paradoja la vivimos de continuo y más cuando vienen estos días de muertos. eh, en nuestras comunidades de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas, se empieza a decir por ahí de los mediados de septiembre, la primera quincena de septiembre, que ya vienen los aires de muertos. ¿Por qué? Porque se empieza a evocar a los seres queridos, precisamente porque no, como nuestra mente sabe que ya vienen los días de muerto, empezamos a evocarlos. Y esta paradoja de la vida frente a la muerte es una constante.
En estos días de muertos la vivimos como una celebración, pero cuando en particular has perdido a un ser querido, vivimos la muerte como una pérdida. Y esta parte de tener como la negación, lo que precisamente Octavio Paz nos menciona, quien niega la muerte está negando la vida, pero justo en las etapas del duelo, esa es la primera parte, negar la muerte, porque no podemos dejar de pensar que amamos a ese ser querido. Y entonces duele tanto el desprendernos de ello que por eso preferimos decir, no, no, esto no me está pasando a mí. Seguro que no es mi ser querido, no es mi esposo, no es mi mamá de quien me dieron la noticia. Es como la primera etapa que pasamos cuando hay un duelo. Sin embargo, al transcurrir en nuestro duelo y vamos pasando por las etapas de negación, enojo o ira, tristeza profunda y aceptación, nos vamos dando cuenta que el duelo, la misma muerte, nos trae una oportunidad. ¿Por qué? Primeramente, para aquellos que ya no están en este cuerpo, es una oportunidad de aquello que te digo que dicen nuestras culturas, de entrar a la vida, la verdadera vida, la vida eterna, la vida en la que ya no hay complicaciones y con que este cuerpo ya no enferma. Pero a los que nos quedamos también tenemos la oportunidad de honrarles, de saber que fueron seres que se dieron para nosotras, de tener nuevos comienzos para nosotras mismas, aprendiendo de aquellos que ya se fueron y de prepararnos para saber que también vamos a ese camino de eternidad, en el que ya no hay cuerpo y en el que si pasamos este examen, estaremos mucho mejor. Muy bien, Luz. Ahora, dinos, quienes participamos de estas celebraciones, quienes nos involucramos en la ida al panteón, en poner ofrendas en nuestras casas, lo hacemos como parte de una tradición, de una cultura, sin que necesariamente se involucre ahí la parte religiosa, la parte de las creencias de la persona, Luz. ¿Cómo lo ves tú? Exactamente. Las creencias religiosas que acompañan al Día de Muertos fueron posteriores. En nuestras culturas ancestrales no había esta parte religiosa, sino solamente la creencia de que al morir los seres humanos regresábamos a la fuente. En esto que platicabas del Miquixtli o el Mictlán, era el recorrido que hacían los muertos para llegar a la vida eterna, para llegar a la vida con los dioses. Entonces, más allá de pensar que esto es una tradición religiosa, viene de atrás, viene de mucho más atrás, viene de nuestra cultura. Después se le fueron agregando elementos religiosos con la llegada de los españoles y se hizo una fusión, una mezcla de ideas que hasta hoy en día permanecen, pero más allá de lo religioso, lo hemos asociado con el retorno a la vida y es por ello que hoy en día, más allá de ser un acto religioso, es un acto de tradición, de cultura, de orgullo de ser mexicanos. Luz, ahora bien, eh, ¿qué hacemos nosotros en nuestra cultura mexicana? Tendemos a negar el concepto de la muerte, tendemos a mostrarnos renuentes cuando nuestros seres queridos se han ido, o por qué hablas aquí de la aceptación de la muerte. Fíjate, Abel, justo lo que dices, porque es muy distinto esta celebración cuando la vemos allá afuera, cuando hablamos de los muertos en general, cuando hemos ya superado un proceso de duelo y vemos esta festividad como algo muy querido. Pero en lo personal, en la vida cotidiana, a los mexicanos nos cuesta hablar de otra forma de la muerte. Solo hablamos de la muerte cuando hay risas, cuando hay celebración, cuando hay esta participación en las tradiciones. Pero cuando ya se toca hablar de mí misma que voy a morir o de un ser querido que puede morir, no lo hacemos, no lo aceptamos.
nos cuesta mucho trabajo hablar de testamento, hablar de los bienes que va a dejar o de cómo yo como persona me gustaría que fuera tratado mi cuerpo si ya no tengo la facultad de decir algo hacia los médicos. Entonces, esta parte de aceptar la muerte se encuentra en el otro extremo de esta balanza, donde por un lado, cuando es la festividad, soy muy feliz, muy alegre, la disfruto, y cuando se trata de hablar de mi propia muerte o de la de alguien cercano, casi no la hablamos. Entonces, romper este tabú y aceptar que todos somos seres finitos, que todos vamos a terminar yendo a la muerte de este cuerpo, es como poder procesar y encontrarnos nuevamente, como decía Octavio Paz, en ese ciclo en el que no hay principio ni fin, en el que la vida misma es la muerte misma y nuevamente. Y es como un ciclo de nacer, morir, volver a nacer y volver a morir, en el sentido mágico que tiene la tradición del Día de Muertos. Pues ahí está. Querida Luz, yo quisiera invitarte a que hiciéramos un ejercicio mental en este programa de Carpe Diem y quisiera yo mencionarte una palabra o una frase y que tú así de manera espontánea nos dijeras algo relacionado con esa frase que te mencionamos. ¿Te parece bien? Claro que sí, Venga claro la que sí, me primera. gusta mucho estos 16 de juegos. marzo. 16 de marzo, el fallecimiento físico, la partida física de mi mamá para la vida eterna. Oaxaca. Oaxaca, amo ese lugar. Oaxaca es el lugar donde vive mi hermana y me encanta la tradición de Oaxaca, me encanta la comida de Oaxaca, es un lugar que amo. Y el lugar donde finalmente quedó tu mamá. Así es, el lugar que también a ella le gustaba y fue donde quedaron sus cenizas. Ella físicamente su cuerpo quedó ahí, pero ella está conmigo, con los que la amamos todos los días. Duelo. Duelo, proceso por el que pasamos los seres humanos cuando perdemos algo. Tú que eres tanatóloga y que te dedicas a asistir, a ayudar a disminuir el dolor de aquellos que han tenido una separación, recuerdo que me decías cuando tu mamá falleció, en este momento no soy tanatóloga, soy hija. Exacto. Creo que eso es importantísimo que nos lo recuerdes, Abel. Por muy preparados que estemos mentalmente, cognitivamente para el duelo, por aún sabiendo todas las fórmulas, todas las etapas, todo lo que se puede hacer, cuando nos toca de cerca con un ser querido, solamente nos toca dolernos. La que sigue, Luz, muerte. Muerte, la gran oportunidad de trascender este cuerpo para liberarnos de lo que nos mantiene atados a algo físico. Vida. Vida, la oportunidad de venir a esta tierra, a este planeta, a conocernos, a crecer y a reconectarnos con la fuente de la vida. Y por último, Aida Iturralde. Mi mamá, me conmueve mucho que me la recuerdes porque es un ser maravilloso, me tocó como madre y soy la más dichosa de haberla conocido y de haberla tenido como mamá. ¿Cómo se va a recordar en la casa de la familia Pérez Hernández la llegada de los seres queridos en estas celebraciones de Día de Muertos, Luz? Es muy lindo porque a todos en la familia nos emociona poner el altar. Entonces, en el comedor de la casa hay un mueble y ahí ponemos una ofrenda donde recordamos a mi nani, a mi cuñado,
A mi papá, que antecedió a mi mamá muchos años ya hace, y pues a los seres queridos, a los abuelos, a todos nuestros ancestros. Creo que esta oportunidad que nos da el Día de Muertos de honrarles nos trae la vitalidad, la fuerza que podemos tomar para seguir viviendo, recordarnos que la vida se acaba, pero que mientras estemos aquí hay que vivirla con la fuerza, con la energía, con el poder que todos ellos nos han heredado. Pues amigos de Cadena Sur, les repetimos, Luzaida Hernández es psicoterapeuta, es logoterapeuta y es tanatóloga. Así es de que les dejamos esta imagen aquí en su pantalla, que es su tarjeta de contacto, la Catrina Luce Hernández Iturralde, y acá nos deja su número de teléfono para que ustedes le llamen, concerten una cita con ella, y si hay dolor, si se está viviendo un duelo, si hay necesidad de salir adelante con mucho apoyo en la salud emocional, por favor márquenle. Ella les dará un diagnóstico y les dará un tratamiento de cómo sanar. Querida Luz, una vez más el equipo de Cadena Sur aquí en agradecimiento contigo, Carpe Diem, tú como pilar, colaboradora de este espacio que no es más que el propósito de ayudar a la gente. Agradecidos contigo, querida Luz. Por favor, ¿cómo te gustaría despedirte? Pues agradeciendo nuevamente a tu equipo, me siento siempre en casa en Carpe Diem. Soy muy agraciada, muy bendecida por estar con ustedes, porque siempre es un trato hermoso y lindo. Y pues nuevamente diciendo que la muerte es una conexión con la vida. Nos da la gran oportunidad de reconectarnos con lo que sí tenemos en el momento presente y con el deseo de vivir intensamente. Muchas gracias, Luz. Carpe Diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.